gracias. ¿Cómo están? Me imagino un poco cansados, pero bueno, espero hacerlo algo dinámico, algo interactivo, y que sea sobre todo entendible, que es lo más importante, ¿no? A ver, ¿quiénes de ustedes se acuerdan la primera vez que tuvieron experiencias con la computadora, con la computación? Perdón, no los puedo ver, voy a tener que sacarme. ¿Se acuerdan alguien? Bueno, me imagino que la mayoría de ustedes no, porque bueno, prácticamente han nacido con la tecnología. Para mí, bueno, fue un hecho que marcó la vida, y algo que marcó la vida, por ejemplo, fue el tatarabuelo de la memoria flash. ¿Quiénes conocen el disco de 5 pulgadas? Perfecto, yo también. A ver, ¿quién tiene por ahí uno? Bueno, aunque no es el original, es una maqueta, porque lamentablemente he preguntado a todo el mundo y nadie lo tiene. ¿Pueden creer eso? El tatarabuelo de la memoria flash, los presento, señores, habrá sido limitado, todo ese tipo de cosas, pero es algo que cambió nuestra vida, nuestra manera de ver en realidad la tecnología, ¿no? Yo empecé a trabajar a fines de la década de los 80 con la computadora, justamente con una IBM, que, bueno, era bastante difícil poder acceder a los programas, justamente. ¿Por qué? Porque todo tenías que entrar bajo comandos de programación para entrar a usar cada uno de estos programas, ¿no? Pero yo no tenía una computadora justamente por lo costoso que costaba en esas épocas. Tenía que ir el fin de semana a manera de acompañarlo a mi tío al banco. Los bancos recién tenían estos ordenadores y empezar a jugar, y me decía, entra así, que de esta manera, que esto, que el otro, y bueno, fue un hecho que marcó mi vida, porque en realidad cómo podían fluir tus ideas a partir de unos comandos. Tú lo podías visualizar en el monitor y luego con una simple impresión podías tener justamente lo que tú habías pensado, ¿no? Fue un hecho que marcó mi vida, pero nunca me imaginé que en realidad ese hecho, bueno, ahora actualmente, cómo dependemos de toda esta tecnología. Bueno, ya en el colegio nos promovían justamente el uso de la computación. Bueno, estaba bien como para sacarse una foto, listo, ¿no? Pero nos insistían en el colegio poder aprender el sistema binario con una manera de transferencia y almacenamiento de la información, ¿no? Había que deducir un montón de fórmulas, ecuaciones, para ver cómo se trabajaba con eso, y era algo muy análogo con lo que pasaba hace mucho tiempo con el código Morse, con los telegrafistas, justamente para transferir la información. A partir de 2 códigos poder hacer la transferencia de esa información que uno deseaba, que uno quería. A pesar que mi abuelo era telegrafista, tampoco fue un hecho que promovió, que me motivó a seguir indagando, estudiando. No, creo que hacer computación o trabajar con la informática estaba bien como para sacarse la foto, como les había mostrado, ¿no? Ya. Bueno, luego ya en la universidad, con los ahorros que esas épocas mi madre pudo justamente juntar, me compró una computadora. A partir de esta computadora, bueno, algunos se deben identificar, pensé que este hecho iba a cambiar mi manera de pensar, de ser productivo, ya estando en la universidad, porque en colegio hasta cierta manera me sentía algo en desventaja, porque ya había compañeros que podían tener una computadora, se los veía mucho más eficientes al realizar tareas o investigaciones, todo ese tipo de cosas, y yo no tenía. Bueno, llegué a pensar hasta cierto punto como que me sentía en desventaja con todo ese tipo de proceso, ¿no? Pero ya teniendo la computadora Windows 95, dije, genial mamá, te agradezco mucho, ahora sí no voy a tener límites en mi progreso de mi carrera profesional. Así que empecé a trabajar, a exigir más a la computadora, pero luego me di cuenta que me estaba metiendo otro tipo de limitaciones a nivel de la capacidad, de la velocidad con la que podía procesar la información. Se me llenaba rápidamente el disco, y lo más grave para mí era poder acceder a los programas. Muchos de los programas tenías que pagarlos bajo una licencia, justamente. No podíamos pagar fácilmente con la tarjeta de crédito, que hoy en día hasta las tarjetas de débito ya funcionan para pagar. No lo podía, no había muchos programas de código abierto, esos que están disponibles libres, no había. Así que empecé a frustrarme con la computación. Decía, no, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a seguir indagando que no es la informática? No es lo mío. Así como biólogo me fui especializando a lo que es la ecología, ¿no? Con la ecología yo dije, genial,
hasta aquí llegó mi experiencia con las computadoras, prefiero trabajar con la naturaleza, con el campo, interactuar con los medios, me especialicé en la ecología acuática. ¿Qué es la ecología? Bueno, estudia la interacción justamente de los organismos con su medio, con su entorno, así que tomaba un montón de variables ambientales, el caudal, la cantidad de agua, los compuestos, los nutrientes que están disueltos en el agua, los mismos bichos, peces, invertebrados que se relacionaban, los llevaba al laboratorio, genial. Pero también me di cuenta que tenía otro tipo de limitaciones, a pesar que no era exclusivamente por la computación, pero llegaba a acumular un montón de datos, información, hojas tras hojas tras hojas, tenía forzosamente que llevar a un programa, a una base de datos, para poder organizar en diferentes celdas, columnas, pero ¿y ahora qué hago con esto? Me empecé a introducir a lo que es los análisis estadísticos, al análisis multivariado. Y esos análisis, bueno, en esas épocas me permitieron poder resumir esa información, ¿no? Así que con todos esos datos empecé justamente a ver las dimensiones o los ejes con los que podía resumir la información, como buscar prácticamente la dimensión con lo que se podía resumir las variables, como les puedo mostrar. Y muchas de las variables que yo desesperadamente como loco había colectado, puede ser que esté influenciando no solamente por este factor, sino por este parámetro y este otro, pero al final metí al análisis y veía que unas cuantas variables sí eran significativas, estaban relacionadas al mostrar los vectores como el pH, la conductividad, los sólidos disueltos. Por otro lado estaba el oxígeno y así el caudal Q por el otro lado. Pero también me interesaba de cómo se relacionaban estas con las variables biológicas. Y así poder estimar justamente que la cantidad de agua, es decir, Q, era el factor más importante que posibilitaba la estructura de estas comunidades biológicas. Pero ustedes se preguntaron, ¿pero para qué estudiar eso? Bueno, seguro que todos me han preguntado así en su momento. Pero justamente por este proceso del calentamiento global, el retroceso de los glaciales, aquí les muestro una secuencia de fotografías de cómo el Nevado Chacaltaya se ha ido reduciendo, ha ido mermando la cantidad de agua. Muchos de los invertebrados viven ahí, dependen de esa cantidad de agua, como los resultados que había demostrado, dependen de esa cantidad de agua, de ese caudal, como lo llamamos en ecología, ¿no? Así que a partir de este trabajo, que para esas épocas parecía interesante, lo sometí para publicar. Haciendo ciencia como científico es una manera de evaluarnos, ¿no? A nivel de la productividad que llegamos a tener. Así que en esas épocas ya pudimos publicar un artículo internacional con el equipo de trabajo. No es que yo lo hago todo, dependemos de un equipo de trabajo. Y bueno, así vi la influencia que tenían las características ambientales respecto a estas comunidades biológicas, ¿no? Este tipo de análisis lo fui realizando de manera con los programas que existían en esas épocas, ¿no? Muchos de estos con licencia, tenía que depender del ofrecimiento de la cooperación de algún investigador extranjero que venía, que me podía hacer la copia y bueno, dependía de ese tipo de cosas, más aún si trabajaba con datos. Ya. Bueno, luego otra experiencia, a partir de trabajos previos que realicé, me empezaron a invitar a dictar clases. Empecé a dictar clases tanto en pregrado como en posgrado. Y a partir de esas experiencias, de los softwares que utilizaba disponibles en esas épocas, enseñaba bioestadística. Bueno, ¿por qué le llamo bioestadística? Porque es una manera particular que vemos a la estadística como tal, desde un punto de vista, otro punto de enfoque en realidad se podría decir. Seguimos trabajando con los mismos teoremas, los mismos algoritmos, todo este tipo de cosas, pero es más conceptual, más filosófico, ¿no? Así que trataba de enseñar, pero también me fui introduciendo a los programas de código abierto, estos programas que están desarrollados por la misma colectividad científica. Algunos colegas desarrollaban paquetes, biólogos como tal, que ya dependían afuera en el exterior de estos códigos, así que aparte de poder enseñar bioestadística, uno de los retos era poder utilizar estos lenguajes informáticos, ver la manera amigable que ellos podían hacer, ¿no? Así que fue un reto doble en realidad. ¿Pero por qué? Ustedes me dirán, bueno, estás perdiendo el tiempo, aparte de enseñar estadística, les estás en el lenguaje de programación, todo eso, pero no, todo tiene su fin. ¿Y por qué?
porque yo podía hacer fluir mis ideas en ese momento. Me di cuenta que los programas de código cerrado de licencia eran bien limitados. En cambio, los de código abierto permitía que yo pueda interactuar. Lo que realmente yo quería, lo que estaba pensando, lo podía plasmar. Acá les muestro justamente, aquí les muestro la relación que existe de las diferentes regiones que he llegado a colectar mosquitos transmisores de la malaria y el dengue, desde la región de los Yungas, San Borja, me digo desde la región del Beni, pasando por la región luego de Piedemonte, llegar por los Yungas hasta la región de la Cumbre. Y así estas gráficas, con una gráfica en realidad decimos, la idea es poder mostrar fácilmente al receptor el tipo de información que yo quiero dar, ¿no? Así ver la migración que podían tener en las tortitas más, en los pedacitos en oscuro, ver la cantidad que estos cambiaban y afortunadamente solo llegaban hasta la región de los Yungas y no pasaban a la región de la Cumbre o la región altiplánica. Bueno, es uno de los resultados que me ofrecían hacer, ¿no? Bueno, yo ya había terminado mis cursos de pregrado, luego posgrado y bueno, y dije, bueno, en realidad la vida no termina ahí, hay que seguir continuando, hay que seguir avanzando. Rescato las palabras de la primera intervención de Sharon, ¿se acuerdan? Que su tía le decía, tienes que seguir aprendiendo, así que se me presentó otro reto en la vida. Bueno, tuvimos la oportunidad de viajar al extranjero con mi esposa, le salió una beca de doctorado, nos fuimos a otro país. Al principio parecía cool, genial, conocer otra cultura, otros amigos, otros colegas, poder relacionarnos con otra universidad. Yo decía, genial, voy a quedar ahí, nos vamos a establecer mientras mi esposa estudia, mientras yo cocino, mientras yo lavo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también decía, bueno, también tengo que hacer, bueno, me he formado, soy profesional, tengo que hacer otras cosas. Pero la cosa no es tan simple, ¿no? Tenía ofertas de trabajo, no es que no podía conseguir, había ofertas de trabajo, pero desafortunadamente no eran en el mismo lugar donde estábamos establecidos. Ya tenía una niña pequeña y bueno, y era complicado. Y tampoco podía dejar toda esa carga a mi esposa. Bueno, pero por el otro lado decía, bueno, no me puedo quedar con los brazos cruzados, ¿no? Bueno, y es así con lo que ya sabía previamente, con lo que es el manejo de datos. Empecé a ayudar a mi esposa, ¿no? Estaba en una de las universidades más competitivas dentro del ranking mundial, las primeras 20 universidades, así que venía a la casa a mi esposa, como decía nuestro amigo Constantino, con un montón de quejas, cosas, pero yo decía, ¿qué estoy haciendo? No, aquí en vez de alejarme de todos estos problemas, tengo que apoyar y con lo que sabía, y era análisis de datos, tratamiento de datos de información, con lo que conocía, con todo ese tipo de insumos que tenía. Y para esas épocas llegamos a interactuar. No era el fin, el objetivo del estudio de mi esposa, era otra cosa, pero estos programas de código abierto nos posibilitan no solamente información en la parte cuantitativa o numérica de los datos, sino también podemos integrar con estos programas de sistemas de información geográfica. Hacíamos mapeo, como ustedes pueden observar ahí, en puntos en azul y en puntos de rojo, donde encontrábamos discrepancia a nivel de la distribución de otros organismos. Así habían cosas raras que estaban empezando a salir en las páginas web, en los portales de datos de bases públicos. Había una discrepancia, como los puntos en rojo que los puedo mostrar, respecto a la información que existe confiada de los museos, respecto a la información que están disponibles en las bases de datos libres, ¿no? Y habían algoritmos que no podíamos reconocer qué problema, que automáticamente habían anexado un punto que no existía en ese registro, y decimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y así, si queríamos extrapolar, identificando esos puntos erróneos en rojo, veíamos que nos podría llevar a sobreestimar la biodiversidad de algunas regiones, de algunos lugares, y esto podía ser muy mal interpretado si los llevamos a programas de conservación u otro tipo de estudios, ¿no? Así que para esas épocas
llegamos a publicar como una introducción en realidad a lo que estaba emergiendo ya hace unos buenos años atrás, sobre el Big Data, ¿no? Sobre los datos masivos, el manejo de los datos masivos. Las librerías que pudimos identificar tenían algunas falencias y propusimos de qué manera se tenían que corregir ese tipo de datos, ¿no? Y que cualquier científico que trabaja con datos, con manejo de datos, que tenga mucho cuidado, ¿no? En el momento de concluir o sacar inferencias sobre lo que estaba tratando de relacionar. Este artículo, que puede ser bastante aburrido tal vez para muchas personas, pero nosotros como científicos nos evalúan por el impacto que tienen, cómo nos llegan a citar por otros científicos en otros países. Y este es un artículo que tiene más citas, que hemos obtenido muchas más citas y actualmente sigue ganando más citas. Bueno, también es el tema, también depende del tema de lo que llegues a estudiar o publicar. Ya, ahí. Bueno, después de eso también empecé a tener experiencia con el manejo de datos genómicos, es decir, a partir de las secuencias genómicas de los datos. Bueno, ya no era otro tipo de información. Los laboratorios llegamos a tener secuencias, estas secuencias dependiendo del tipo de gen con el que llegamos a trabajar. Mi listado de especies los podía agrupar y relacionar justamente con las características genéticas que podían tener. Bueno, no sale aquí, ¿no? Los clados más juntos, son clados que están más agrupados, los que están más separados, hacíamos una activación evolutiva y luego podíamos interactuar, ver otro tipo de modelos para ver a nivel de la evolución de compuestos de alcaloides que podían tener estos árboles filogenéticos, ¿no? Era otro tipo de interpretación de datos. Ahora se está trabajando mucho con esto en el campo productivo, proyectivo, evolutivo de los organismos. Pero bueno, con toda experiencia, ¿qué he aprendido? Bueno, yo creo que he evolucionado en hacer ciencia, es decir, desde los programas de código cerrado bajo una licencia he ido evolucionando, he ido trabajando, pasando por otros programas ya de código abierto como el Python, llegando al R. Bueno, lamentablemente no he llegado a descubrir todavía lo que se propone, se habla con el programa Julia, pero me imagino que es algo que tengo que seguir aprendiendo, que tengo que seguir indagando, porque estos programas, y les invito a toda la colectividad, a todos los muchachos que les interesa este tipo de campo, el campo del lenguaje de la programación, que se puedan introducir, porque esto me ha enseñado a mí de poder interactuar con otras ramas del conocimiento, no solamente quedarme con el conocimiento biológico, sino integrar con la parte bioinformática, como ustedes pueden observar, que hoy en día para hacer ciencia seguro que uno necesita tener ese espíritu curioso, ¿no? De poder indagar, preguntarse muchas cosas, que todos creo que lo tenemos. Pero aparte de ser ciencia, seguro nos han pedido que debemos aprender otro lenguaje, como el inglés, justamente para poder interactuar con la colectividad científica. Pero también es importante poder entender o aprender un lenguaje de programación. Esto va a hacer que nuestras ideas puedan fluir, nuestra imaginación pueda no tener límites en realidad con lo que queremos mostrar, con lo que queremos presentar. En ese sentido, les pido que no seamos más un ladrillo del sistema de educación, ¿no? Es uno de los temas que me he identificado en mi formación, que me encanta mucho. Lleguemos a generar nuevos paradigmas, podemos interactuar con otras ramas del conocimiento, ¿no? Y nos podamos desafiar a nosotros mismos que no tenemos límite, podemos hacer muchas cosas, más aún si podemos interactuar con otras ramas. Bueno, gracias.